Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y ha revelado a las naciones su justicia. Aleluya. Este es el siervo fiel y solícito, a quien el Señor puso al frente de su familia. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra Eucaristía de domingo por la nochecita, completando nuestra oración del día de hoy, quinto domingo del tiempo de Pascua, y al mismo tiempo también de esa fiesta del día de ayer, 1 de mayo, cuando celebramos a nuestro Padre de San José bajo la advocación de José Obrero. Queremos invocarle para que bendiga nuestro trabajo, para que nos permita que volvamos a la normalidad, para trabajar sin ningún tipo de confinamiento cuando hayamos superado por completo este tiempo de emergencia. Oramos por todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos ve desde sus casas. Oramos también por todas las personas que hubiesen querido vernos, pero no tienen los medios. Queremos orar por nuestros hermanos los difuntos, ya que en este tiempo muchos hermanos están cumpliendo un año, desde que el año pasado, en ese tiempo tan difícil, hubiesen muerto a causa de esta pandemia, para que Dios les conceda el descanso eterno y el consuelo y la esperanza a sus familiares. Y seguimos encomendándonos a la poderosa intercesión de San José en todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre y la comunicación con el Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso nos tenga misericordia por la celebración de esta Eucaristía, perdone todos nuestros pecados, los pecados de nuestros hermanos que se nos han muerto, nos lleva a todos a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste renovarnos por el bautismo, santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Dios omnipotente, que encomendaste las primicias de los misterios de la humana salvación a la fiel custodia de San José, te pedimos que nos concedas a tu Iglesia por su intercesión, que los conserve y los lleve a la plenitud. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, como el Señor le había hablado y como él había predicado en Damasco, con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de eso, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y los despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iba consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos, solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amémonos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conocen. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandatos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en las personas de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes.
Lectura de su Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y a lo que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por la palabra que les he dicho, pero permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que permanece en mí, al que no permanece en mí, se le echa afuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recoge y lo arrojan al fuego y arde. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den fruto y mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos, y que su fruto sea perenne. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos reflexionado sobre la palabra de Dios que la Santa Madre de Iglesia nos ha ofrecido en el día de hoy. Esta palabra de permanecer en el Señor para que demos frutos. Y eso nos hace recordar lo que Jesús dice en este mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, cuando dice: Yo soy la vida, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A nosotros nos es conocido la figura de un agricultor. También conocemos bien qué es una planta y las ramas de aquella planta y también los frutos que esa planta da. Cuando Jesús en el Evangelio de hoy nos plantea esas figuras, nadie se hará loco para pretender no entender. Las palabras vid y vida están tan identificados que casi perfusionan para dar el mismo sentido. Dios siembra a su Hijo en el mundo, lo envía al mundo, y Él es el tronco, pero este tronco echa ramas, y las ramas echan frutos. Todo agricultor, cuando siembra alguna planta, piensa en los frutos. Por eso cuida la planta y la poda cuando es necesario para que dé mucho fruto. Los frutos que se dan en las ramas. Y por eso la importancia de nosotros, a que el Señor se refiere como ramas de este árbol que es Él mismo. Los he destinado para que vayáis den fruto y sus frutos perduren, nos diría en ese mismo Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Pero apartándonos un poco de la planta, nos preguntamos: ¿qué frutos espera el Señor de nosotros? En la palabra de Dios que hemos escuchado en la primera lectura, vemos ese episodio en Jerusalén, cuando Saulo, que más tarde va a ser Pablo, después de haber convertido, regresa a la comunidad cristiana, comunidad que él había perseguido. Entonces Bernabé se encarga de presentar a los hermanos, les dice: no, Saulo ya no es enemigo de nosotros, se le ha aparecido el Señor y él ha cambiado su parecer y ahora está predicando la palabra de Dios a favor de los cristianos. Entonces vemos que el primer fruto que Dios espera de nosotros es la reconciliación con las personas que hayan sido enemigos de nosotros, personas que nos hayan perseguido, personas que estaban opuestos a lo que hacemos. Vemos que esta comunidad se reconcilia con Pablo.
y Pablo se reconcilia con ellos. Y por esa reconciliación viene una vida de lo que nos habla, que es una vida muy buena. Dice, en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual ya iban consolidando y progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animados por el Espíritu Santo. La reconciliación trae que la comunidad se fortalezca. Entonces la reconciliación es un fruto que todos debemos dar si estamos unidos a Cristo. También vemos otro fruto de la escucha. Esas personas escucharon a Bernabé lo que le decía sobre Saulo, y no se protestaban, porque si hubiesen levantado y decir, no nos digan nada, este tipo es muy malo y todo eso. Pero ellos escucharon atentamente lo que Bernabé les estaba explicando de lo que había pasado. Entonces el fruto de la escucha, escuchar la palabra de Dios, o escuchar a nuestros hermanos. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha insistido mucho en esta actitud de escucha. Dejar el teléfono a un lado para escuchar al hermano, apagar el televisor para escuchar al hermano y manifestar a que sí le está prestando atención. También vemos otro fruto, es de la defensa. Bernabé habla por parte de Saulo, lo defiende. Dice, no, ella no es persona mala, él es una ahora persona diferente. Y lo defiende. Pero más adelante, llegó un grupo que ellos lo que querían es matar a Saulo por el daño que les había causado en el pasado. Recordemos que Saulo había llevado a la muerte de Esteban. Entonces tenía unos enemigos. Cuando el grupo fue creciendo, algunos que estaban en ese grupo de Jerusalén intentaban matar a Saulo. Y para defenderlo, unos señores lo llevaron a escondidas a Cesarea y de allá le mandaron a Tarso. Otro fruto de la persona que permanece en Dios es la defensa de otra persona, defender al hermano del peligro, estar a su lado en los momentos difíciles. Es otro fruto. También el mismo fruto de la protección. Protegieron a Saulo para que no lo matasen. Cuando uno protege a su hermano, eso es fruto de una persona que permanece en Dios. También la convivencia. Todos sabemos lo que significa convivir. No es que uno va a estar de acuerdo con todo lo que dicen los demás, ni ellos van a estar de acuerdo con lo que todos decimos. Pero entonces, para que haya una convivencia pacífica, es lo que estamos diciendo, tiene que estar la reconciliación cuando hay alguna dificultad, tiene que haber escucha a lo que otra persona está planteando, tiene que haber defensa de una persona que está en dificultades, tiene que haber protección. Eso todos son frutos de las personas que están plantadas en Dios, que permanece en Dios, y eso lleva a la convivencia pacífica como la que esas personas estaban viviendo. Lo otro que es fruto de permanecer en Jesús es siempre el apostolado que hizo Bernabé explicando a estas personas lo que había pasado con Saulo. Pero también vemos que hay otro apostolado acá que nos habla en el Salmo de hoy. Dice, mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Y continúa diciendo, recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia y se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que se mueren.
Entonces el apostolado, llevar a la gente a saber que Dios es bueno y que vale la pena seguirle, es también un fruto de una persona que permanece en Dios. No hay nadie que va a conocer a Jesús y lo empieza a amar sin que Él le mande para que también hable a los demás acerca de Jesús. El amor a Dios siempre es un apostolado. También llevar esa buena noticia a nuestros hermanos. Otro fruto es la conversión. Cuando Saulo se convierte, viene la alegría, viene la paz, y esta conversión es lo que trae a que Saulo mismo se salve de morir. Porque si hubiese seguido en esa violencia, también en algún momento le hubiesen también matado. Pero porque se convirtió, a pesar de que las comunidades todavía no creen que está convertido, pero ve que a base de su conversión hay muchos testigos que dicen ya es una persona buena, ya es una persona cristiana. Entonces la conversión es un fruto de las personas que se esfuerzan por permanecer en el Señor, como aquella rama que permanece en el tronco y da frutos. La tolerancia, tolerar las ideas de los demás, lo que piensan, y no odiarles por su manera de pensar y ver las cosas, también es fruto de permanecer en el Señor Jesús. La paciencia. Y todo esto se desemboca en lo que se llama el amor verdadero, porque San Juan en la segunda lectura nos dice: hijos míos, no amemos solamente de palabra, amémonos de verdad. Amar de verdad. Como quien dice también hay un amor que es de mentiras. Y cuando uno mira muy bien, ve que amar de verdad consiste en lo que dice él más adelante en la lectura, de guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios es amar. Cuando uno repasa todos los mandamientos de Dios, ve que si uno guarda los mandamientos es una manera de amar, porque los mandamientos todos nos dicen no puede hacer daño a nadie, no puede hacer daño a nadie. Entonces, si una persona guarda los mandamientos de Dios, está amando a los demás. Vemos, queridos hermanos y hermanas, que el Señor poda esta planta, poda a Jesucristo, su Hijo, a pesar de que no tenía pecado, pero también nos poda a nosotros. ¿Qué significa podar? Podar es quitar de la planta todo aquel que le impide a dar frutos. A pesar de que Jesús no tenía pecado, vemos que Dios le permitió ser podado. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 a 10, que Jesús, a pesar de que era hijo, aprendió a obedecer y se convirtió en el ejemplo de todas las personas, obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Así el Señor lo podó, ¿no? Esa palabra poder no es podar, no es poder, sino podar, que quiere decir que la planta se le quita unas cosas para que pueda dar fruto. Jesús también fue podado según esa palabra, que él sufrió y permaneció obediente hasta una muerte y una muerte de cruz. También Dios nos poda a nosotros como ramas de Cristo. ¿De qué nos poda? Nos poda del orgullo, del egoísmo, de la pereza, de las impurezas, de la violencia. Así Saulo, Dios le podó de las violencias. Él había pedido cartas para ir a traer a los cristianos y Dios le dice, no,
no haga violencia, le podó de la violencia. También Dios nos poda a nosotros, nos quita todo aquello que no nos deja producir frutos de cristianidad. Insertarse bien en el tronco que es Jesús y apartarse de todo aquello que no garantiza frutos. Apartarse de todo aquello que no garantiza frutos. ¿Qué podemos hacer para permanecer insertados en el tronco que es Jesús? Allá hay varias cosas. Primero que todo, escuchar constantemente su palabra. La palabra de Dios tiene esa característica que cuando uno la escucha por la primera vez, la escucha es como que estuviese escuchando por la primera vez. La palabra de Dios viene acompañada con una gracia que uno se siente el gusto de escuchar esa palabra cada vez. Es como algo nuevo, es algo nuevo. Entonces nosotros vamos a permanecer en Jesús, en el tronco. Debemos escuchar constantemente su palabra. ¿Dónde lo vamos a escuchar? Bueno, lo podemos leer nosotros o ir a las celebraciones litúrgicas, a las novenas. Allá se lee la palabra de Dios. También, además de la palabra de Dios, frecuentar a los sacramentos, especialmente la penitencia. Nosotros solo sabemos que uno algunas veces pues se aleja de Dios. Entonces el sacramento de penitencia nos vuelve a insertar en el tronco que es Jesús. La Eucaristía, Jesús en la Eucaristía viene a nuestros corazones. Él es quien más bien se inserta en nuestras vidas para que nosotros podamos convivir con Él. También participar en la oración, por ejemplo, las novenas, el rezo de Santo Rosario, diferentes momentos de oración, tiempos litúrgicos fuertes, por ejemplo, la Semana Santa, fiestas patronales, la Navidad, fiestas de precepto de Jesucristo, de la Virgen María, de los santos. Como quien dice, estar activo en las cosas de Dios, porque si no, entonces uno permanece alejado como aquella rama que ya no pertenece al tronco. También cuando Jesús nos dice que sin Él no podemos hacer nada, lo representa como una rama cortada del tronco que se seca y no da ningún fruto. En la primera lectura hemos leído cómo Pablo, apartado del tronco, como es Jesucristo, no daba frutos hasta cuando se insertó en el Señor y dio frutos, de lo que habla el último párrafo de la primera lectura. Todos esos frutos que dio Pablo, las cartas que escribió, las exhortaciones, son frutos de una persona que vuelve, se injerta en Cristo. También vemos que el salmista, todo lo que nos ha dicho, ha decidido nunca apartarse de Jesús, porque de lo contrario no dará frutos que espera de Él. Frutos de amor verdadero que consiste en llegar a cumplir sus mandamientos y como fruto inapreciable recibir todo lo que Él pide al Señor. Cuando nosotros estamos insertados en Cristo, esa vida de Jesús también se fluye en nosotros. Cuando estamos apartados, no recibimos esa vida. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando Juan en la segunda lectura nos habla de amar de verdad, también pensamos que es amar de mentira. Amar de mentira es amar con violencia. Uno, como lo hacía Saulo. Pero hay muchas personas que matan, que odian en el nombre de Dios. Ese es un amor equivocado porque Dios no nos manda a la violencia. También hay algunas personas que matan en el nombre de Dios. Allá las personas dicen que la guerra santa. No, cuando uno mata, eso es amor de mentiras. Cuando una persona odia, es un amor de mentiras. Cuando una persona es vengativa, como estos señores que querían vengarse de Saulo, también es un amor de mentiras. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita a permanecer en Él
para que de esta manera podamos dar frutos de cristianidad, frutos de vida, porque siempre cuando uno permanece con Jesús, da frutos de vida. Cuando se aparta de Jesús, da frutos de muerte. Por eso vamos a profesar a nuestra fe en Dios diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Como decíamos, permaneciendo en Jesús, debemos participar en la oración, esas oraciones que nos ha preparado la Iglesia. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y confiados en la resurrección de su Hijo, pidámosle que escuche nuestra oración. A cada una de esas oraciones diremos: aumenta en nosotros el amor, Señor. Aumenta en nosotros el amor, Señor. Para que el Señor, que está presente en la Iglesia, la vivifique y la haga una y santa, para que pueda alabarle con los ángeles en el cielo. Oremos diciendo: aumenta en nosotros el amor, Señor. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y de su resurrección. Oremos diciendo: aumenta en nosotros el amor, Señor. Para que los gobernantes de nuestro país, de todo el mundo, favorezcan y promuevan los medios que conducen a la paz y a la tranquilidad. Oremos diciendo: aumenta en nosotros el amor, Señor. Para los jóvenes, para que no se dejen engañar por la ilusión de que el desorden y la transgresión equivalen a la libertad, sino que siempre sirvan a los demás con generosidad. Oremos diciendo: aumenta en nosotros el amor, Señor. Para que todos los que estamos reunidos en esta Eucaristía experimentemos en nuestras vidas la fuerza de Cristo resucitado y llevemos por el amor y el perdón su alegre noticia al mundo entero. Oremos diciendo: escucha nuestra, se decía, aumenta en nosotros el amor, Señor. Orando también por todas las personas que están pasando por momentos difíciles, los enfermos en los hospitales, los hogares, las personas que descuidan, oremos al Señor. Aumenta en nosotros el amor, Señor. Por nuestros hermanos que se han muerto, especialmente por quienes celebramos en estos días su primer aniversario de difunción, para que ya estén gozando de las alegrías eternas. Oremos diciendo: aumenta en nosotros el amor, Señor. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Preparemos nuestro sacrificio, nos insertamos en la vida de Jesús por medio de la Eucaristía. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento,
Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Orad, mis queridos hermanos y hermanas, para que nuestra Eucaristía que ofrecemos a nuestro Dios, para que de esa manera nos insertemos en su vida y podamos producir frutos de salvación, frutos de vida para nosotros, para nuestros hermanos, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de nuestras manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos hiciste partícipe de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Te suplicamos, Señor, que a ejemplo de San José, quien se consagró al servicio de tu unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos, con un corazón limpio, prestar a nuestro servicio en el altar. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Levantemos los corazones, Lo los tenemos levantado levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar a tu gloria en la solemnidad de San José, porque eres el hombre justo que diste por esposo a la Santísima Virgen María, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces del Padre, cuidase a tu unigénito, concebida por obra del Espíritu Santo, es Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu gloria y te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades y te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales, los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan de la mesa, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío,
Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos para el perdón de los pecados. Luego les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Padre Santo, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, sus obispos auxiliares, nuestro vicario episcopal y todos los que en tu iglesia católica cuidan de su pueblo. Llévanos a todos a la perfección por la caridad. Padre Santo, nos encomendamos a ti bajo la poderosa intercesión de San José, para que podamos superar esta pandemia y que la vacunación que nos están haciendo se nos aproveche para la salud. También te ofrecemos, Padre Santo, por nuestros hermanos que están enfermos con esta pandemia, para que se curen, puedan devolver la felicidad a sus familias. Te ofrecemos por nuestros hermanos que en esta temporada ofrecemos el primer aniversario de su sensible fallecimiento, para que, Padre Santo, después de un año de tanto sufrimiento antes de su muerte, ya estén gozando de las alegrías eternas. A todas las personas que nos han pedido que oremos por ellas, también para que el Señor, en su santa misericordia, les asista en sus necesidades de cada uno. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, nuestro patrono San Juan el Bautista, los santos apóstoles, los mártires, y cuantos han vivido en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestro Dios y Padre, démosle gracias por su palabra, démosle gracias por Jesús, que siempre está con nosotros, que no quiere que nos apartemos de Él, para que podamos tener vida y tenerla en plenitud. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente de esta pandemia que tanto daño nos está haciendo. Te pedimos para que nos concedas la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que has dicho a los apóstoles y a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Los saludemos con ese saludo de paz, queridos hermanos, allá en los hogares, para que Dios les proteja y les cuide. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo sacramentado es aquel que nos comunica su vida por medio de la Eucaristía. Dichosos nosotros que estamos invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarda a todos para vida eterna. Amén. Amén. Bienaventurado San José, que te consagraste por amor, como casto esposo de María y custodio del Redentor. Tú eres el modelo en nuestra vida, como esposo y padre proveedor, como fiel custodio en valentía, como protector y buen pastor. Quiero consagrarme a Cristo por medio de tu intercesión. Padre San José, enséñame tu amor. Eres el custodio de mi consagración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti.
siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya lo hubiese recibido, os abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para informarle unas cuantas cosas, por favor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, la catequesis va en progreso y hemos quedado de que hasta cuando pase este tiempo de confinamiento, los de confirmación, ellos vienen el día lunes a las 6 de la tarde. Los de comunión el jueves igual a las 6 de la tarde, pero puntuales porfa, y los catecúmenos vienen el día viernes por la mañana a las 10 para encontrarse con el señor Miguel. Ya los salones están listas para que podamos acomodarnos allá y no va a haber ningún miedo de contagiarse porque los salones están bien adecuados. También queríamos, esta mañana también lo hicimos, agradecer a todas las personas que han participado en la novena en honor a San José, segunda novena en este año de San José. Y vamos a seguir el próximo viernes 7 de este mes. Vamos a empezar con la novena a la Virgen de Fátima y vamos a terminar el sábado 15 y el domingo 16 va a ser la Eucaristía de la Virgen de Fátima. Nuestros hermanos de Cucurucho que tienen esa Virgen como su patrona, ellos vamos a hablar con ellos para ver si se puede celebrar la Eucaristía el día 13, que ese día 13 cae el jueves, y todavía seguimos, el jueves todavía estamos en el confinamiento, pero se puede hacer una Eucaristía ya sin ninguna fiesta. Vamos a hablar con ellos para ver la posibilidad de eso. También nos vayamos alistándonos por la novena de las fiestas patronales, que empezará el viernes 18 del mes que viene, de junio, a sábado 26, y el domingo 27 es el domingo de las fiestas. Esperamos contar con la presencia de un obispo para la celebración de las fiestas de San Juan. Y en ese entonces esperamos que no va a haber ningún tipo de confinamiento, para ver qué actividades podemos tener que nos permita este tiempo que estamos viviendo. Les agradezco inmensamente a los que han participado en la Eucaristía desde sus hogares. Pedimos a Dios que nos bendiga en esta nueva semana y que más que todo a nuestros hermanos los enfermos, las personas que les cuidan, y pues no vamos a olvidar orar por nuestros hermanos que se nos han ido al cielo.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, para que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Protege sin cesar, Señor, a tu familia, que celebra con gozo el día de San José, y ya que la alimentaste con los bienes de este altar, defiéndala siempre con tu protección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, esté con cada uno de ustedes. Su bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca siempre. Amén. Nuestra Eucaristía terminado, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar, sembraste en silencio, cultivaste humildad, cuidaste a tu familia consagrada a bondad, con amor entrañable, aún lejos del